Palabra el diputado Luis Tailade. Gracias, presidente. Discúlpeme. Me voy a referir al orden del día 111, proyecto 6 del Ejecutivo, sobre el procedimiento, la reforma del Código Procesal Penal, el procedimiento de flagrancia. Señor presidente, el proyecto que estamos analizando ha generado en nuestro bloque una discusión bastante profunda, una discusión que inclusive entiendo que no se ha saldado por diferentes razones, algunas de las cuales voy a enumerar. Es evidente que este proyecto presenta una marcada tensión entre garantías constitucionales, derechos individuales y la demanda ciudadana de seguridad y justicia. No es fácil administrar esa tensión para los legisladores, no es fácil encontrar el equilibrio que permita resguardar ambos valores. También las posiciones encontradas en el bloque encuentran origen en las experiencias de este tipo de procedimientos que se han desarrollado en distintas provincias argentinas, en particular en la provincia de Buenos Aires, un procedimiento similar al que estamos tratando ha generado un sinnúmero de consecuencias no deseadas por la ley, fundamentalmente en lo que respecta al accionar policial. Se ha llegado inclusive a conocer algunos casos en los cuales se ha procedido a la sustitución de personas, obviamente con la complicidad de las fuerzas policiales, la sustitución de la persona que ha sido detenida en flagrancia. En Mendoza, donde algunos compañeros diputados nos han alertado sobre algunas consecuencias de este procedimiento, también se han detectado inconsistencias, desvíos, que muchas veces son demasiado peligrosos, teniendo en cuenta que está en juego, en riesgo, la libertad de las personas. Los procedimientos de esta naturaleza, según la doctrina, agudizan la selectividad del sistema penal. Dicen que atrapan a la misma clientela de siempre, es decir, a los pobres, y en el caso de el narcotráfico, que ha sido colocado en un lugar central por la oposición, por el actual oficialismo, también este tipo de procedimientos ha privilegiado el narcomenudeo e incluso a los consumidores. Por eso no es fácil abordar un tema como este, por un lado con la multiplicidad de criterios, inclusive dentro de un mismo bloque, pero fundamentalmente con el apresuramiento con que se trató este proyecto en comisión, sin esperar una discusión más profunda, sin convocar a especialistas, a organizaciones que se dedican al estudio de este tema. Es un esfuerzo grande el que hacemos algunos de los miembros de este bloque como para encontrar puntos de acuerdo y encontrar consensos
para encontrar la mejor ley, para encontrar ese equilibrio del que recién hablaba. Es verdad que estos análisis que hacía recién respecto de los inconvenientes que se han verificado en la implementación de los procesos de flagrancia en distintas provincias tienen gran parte de razón. Estos análisis son ciertos y no pueden ser soslayados a la hora del debate. Pero también es cierto que, por lo general, no son las leyes los que generan los desvíos, no son las responsables, los textos no son los responsables de los desvíos, sino son los hombres y mujeres del sistema penal, son los hombres y mujeres que están a cargo de la conducción del Poder Judicial, de la conducción de las fuerzas policiales y de la conducción política de los estados. Son ellos los responsables de que se apliquen de manera justa, racional y comprometida estas normas que salen del Congreso Nacional. Y en este punto es donde tenemos que poner nuestra mirada, señor presidente. Tiene que ser la conducción política del Estado la que debe procurar que las virtudes que tiene el proyecto de flagrancia, en particular me parece la más destacable, la agilización del trámite, la existencia de un procedimiento abreviado cuando nos encontramos ante un hecho de sencilla resolución en términos probatorios. Son los responsables, la conducción política del Estado tienen que ser los responsables de que estas virtudes no sucumban ante los operadores del sistema, que no sucumban ante los acuerdos espurios de las policías y de los magistrados que intervienen en la investigación de delitos. Son los responsables del Estado, de la conducción política del Estado, los que tienen que realizar el mayor esfuerzo posible para que no siempre sean los casos más fáciles o las detenciones injustificadas los que le den sustancia a este tipo de procedimientos. La conducción política del Estado argentino, en este sentido, envía iniciativas como esta, pero antes, a través de un DNU, postergó la implementación del nuevo Código Procesal Penal. No puedo dejar de destacar este error, me parece, de una gran magnitud, porque estas herramientas que estamos hoy tratando no tendrían sentido si ese DNU no hubiera existido y si la conducción política del Estado hubiese puesto todos sus esfuerzos en lugar de generar estas iniciativas que en definitiva van a terminar siendo de emergencia o parches, hubiesen puesto todos sus esfuerzos en que el Código Procesal Penal se implementara en los términos en que fue sancionado. Más allá de estas cuestiones, señor presidente, hemos intentado construir un consenso con el interbloque Cambiemos alrededor de este proyecto. Y en este sentido reconocemos dos cuestiones centrales que tienen que ver con el esfuerzo del bloque oficialista en el trabajo conjunto que se hizo. En particular, el propio bloque ha introducido modificaciones al texto que ha remitido el Poder Ejecutivo, un texto que estaba claramente disociado de los principios acusatorios que rigen el nuevo Código Procesal Penal, porque ponía en cabeza del juez la responsabilidad de llevar adelante el proceso
y en ese sentido el propio bloque ha llevado adelante las correcciones, si bien es cierto que a partir de una serie de discusiones que se dieron en ocasión de la presencia de la ministra Bullrich en el plenario de comisiones. Y también valoramos la predisposición a escuchar y a atender nuestros planteos de modificación del despacho. Y en este sentido, me parece importante resaltar que nuestro bloque no ha seguido los criterios de lo que se denomina la falacia del nirvana. La falacia del nirvana, presidente, es un concepto que desarrolló Voltaire, uno de los principales exponentes de la Ilustración francesa en el siglo XVIII, un concepto que implica una operación lógica que me parece que ha sido empleada muchas veces en esta Cámara y podemos remontarnos a las últimas sesiones en donde también he advertido la presencia de la falacia del nirvana en algunas argumentaciones. El concepto básicamente es la frase "lo mejor es enemigo de lo bueno". Esto es atacar cualquier idea contraria porque es imperfecta, o la pretensión de la búsqueda de la excelencia dejando de lado la eficiencia, o la tendencia a creer que existe una solución perfecta a un problema determinado. Estas premisas que guían la falacia del nirvana no son seguidas por nuestro bloque. Nosotros hemos planteado una serie de modificaciones, hemos discutido estas correcciones que entendemos que son fundamentales para que salga una ley que no sea la mejor, pero que en el contexto actual sea lo que esté al alcance de nuestras intelectualidades. Con ese espíritu hemos buscado la modificación de algunos aspectos que entendemos sustanciales del proyecto. En particular, señor presidente, entendemos que es imprescindible que se incluya en el despacho que en ocasión de la denominada protesta social, que no es ni más ni menos que el ejercicio de derechos humanos, sociales y constitucionales, esté excluida la posibilidad de aplicación del procedimiento de flagrancia. Hemos ofrecido una fórmula para incorporarlo, a la que seguidamente me voy a hacer referencia. Lo que hemos propuesto es que se incluya la fórmula para el texto que se va a incluir en el actual Código Procesal Penal de la Nación y en el próximo, una fórmula que establece que las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando él o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Una fórmula que ya ha sido utilizada en alguna otra norma, puntualmente la ley de cautelares que se sancionó hace 2 años en este Congreso. Para nosotros es fundamental para, por lo menos, que los jueces tengan una herramienta que disipen algunos riesgos que ponemos en cabeza muchas veces de las fuerzas policiales. La incorporación de este proyecto al código que va a comenzar a tener vigencia el año que viene también es una exigencia que planteamos,
la reducción de la pena dentro de los delitos a los cuales se les va a aplicar el procedimiento de flagrancia. Si bien el despacho dice 20 años y la alternativa que está planteando, que está ofreciendo el bloque oficialista es de 15, que tampoco nos parece la ideal, pero entendemos el esfuerzo y me parece que tiene que estar contemplada en la modificación. Un aspecto central también de lo que nosotros planteamos como modificación es el registro de las audiencias. Es un avance que el proyecto haya incorporado el sistema plenamente oral en este procedimiento, a diferencia del texto original, pero tenía claramente un déficit que era la no previsión de un mecanismo que permitiera a las partes garantizar el derecho al recurso, con lo cual entendemos que la incorporación de la obligación de videograbar o de registrar de alguna manera fehaciente las audiencias no puede no ser parte de este proyecto. De la misma manera solicitamos la modificación del concepto de flagrancia porque el código actual contempla una definición que no nos parece satisfactoria y preferimos incorporar la definición de flagrancia que ha sido incorporada al Código Procesal Penal que va a entrar en vigencia el año que viene. Es decir, tratar de eliminar la cuasiflagrancia o la flagrancia presunta. No hemos avanzado en acuerdos vinculados al proceso de implementación de este procedimiento. Y me parece que es un déficit que es necesario resolver. Tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa han advertido sobre los serios inconvenientes que sobrevendrán si no se contemplan cuestiones trascendentales y que tienen que ver con el presupuesto, como las salas de audiencias. Hay un déficit marcado de infraestructura en el sistema penal federal y no se está abordando el tema en este proyecto. Tampoco se ha atendido a los reclamos de la defensa pública acerca de la ausencia o de la falencia en recursos humanos. Estamos hablando de que se pretende implementar un procedimiento en base a un sistema de audiencias orales respecto de casos que son la gran mayoría de los que se producen a diario en la capital federal, por lo menos, y estoy seguro que en el resto del país también. No hay posibilidad alguna de que la defensa pública logre atender cada una de esas audiencias cotidianamente si no hay una reformulación de su estructura y por supuesto con el correlato presupuestario correspondiente. En estos sentidos no hemos logrado avanzar, pero me parece que el esfuerzo que hemos hecho en esta iniciativa entiendo que puede tener por lo menos el final posible. Hay una intención, señor presidente, de acompañar en general el proyecto de flagrancia, pero necesitamos que el bloque oficialista, antes de pasar a la votación, nos garantice que las modificaciones que se discutieron estén
plenamente aprobadas, que se las incorpore al texto y en función de eso tomar la decisión. Por eso planteo una licencia en el reglamento, señor presidente, que tiene que ver con la posibilidad de que el miembro informante o el bloque pase lectura de los artículos que han sido revisados, corregidos y que han recibido las propuestas que hemos hecho antes de pasar a la votación en general. Me parece que son muy delicadas las cuestiones como para trabajar sin estas garantías. Así que, señor presidente, planteo concretamente esta cuestión de el bloque oficialista haga un repaso previo a pasar a la votación en general sobre las cuestiones que hemos estado discutiendo y que recién acabo de mencionar de manera somera. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.